Muy buenas, vamos a empezar el tema 1, el derecho. Antes de profundizar en leyes, procedimientos o estructuras, hay que entender la base. ¿Qué es el derecho? ¿Por qué existe? ¿Y cómo se organiza? Y aquí no hablamos solo de definiciones, hablamos del marco que da sentido a todo lo que vas a estudiar después. Entender esto desde el principio te va a permitir avanzar con solidez, con criterio y con orden. Vamos a empezar por lo que realmente sostiene toda la preparación. Aquí empieza de verdad tu camino como opositor. Este tema no es solo el primero, es la llave que te abre la puerta a todo lo demás. Vamos con ello, paso a paso, con claridad y con foco. Origen y función social del derecho. El derecho nace con una misión, hacer posible la convivencia. Desde los primeros grupos humanos hubo necesidad de reglas que dieran previsibilidad a las acciones, redujeran conflictos y promovieran la paz. A lo largo de la historia, el derecho ha evolucionado con la sociedad, adaptándose a sus cambios culturales, políticos y económicos. ¿Cuál es la función social del derecho? Aquí el derecho muestra su utilidad práctica. Por un lado, garantiza la seguridad jurídica. Saber qué se puede y qué no. Permite a las personas vivir en confianza. Por otro, busca justicia, es decir, resolver los conflictos de forma equilibrada y proteger la dignidad humana. El derecho, por tanto, no solo impone, sino que protege y organiza. Características del derecho. Estas cualidades nos permiten reconocer cómo funciona el derecho en cualquier sociedad organizada. Son cuatro. Generalidad. Las normas valen para todos los que se encuentran en las situaciones que describen, sin excepciones arbitrarias. Obligatoriedad. No es una opción. Incumplir la norma tiene consecuencias. Sistematicidad. No son reglas sueltas. Todas se conectan en un sistema coherente. Y dinamismo. El derecho no se queda quieto, cambia porque la sociedad cambia. Comprender estas características nos ayuda a ver que el derecho es una herramienta estructurada, firme pero adaptable, al servicio del orden y la justicia. Derecho natural. ¿Qué es el derecho natural? Es la idea de que ciertos derechos los tienes simplemente por ser humano. Nadie te los da, nadie te los puede quitar, porque no dependen de que estén escritos en una ley. Las características claves de estos derechos son que son universales, es decir, para todas las personas sin distinción, son inmutables, no cambian con el tiempo ni con las modas y son de carácter superior, que están por encima de las normas legales si éstas los contradicen. Ejemplos prácticos que tenemos: el derecho a la vida, el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, nos conectan con la base ética del derecho, lo que debería ser justo incluso antes de que lo diga. El derecho positivo. El derecho positivo es el conjunto de normas que el Estado aprueba y hace cumplir. Las leyes que ves publicadas, que aplican los jueces y que afectan a tu día a día. Características del derecho positivo: es creado por el Estado, es decir, que emana de los órganos legislativos y se plasma en leyes y reglamentos. Tiene carácter temporal, ya que pueden modificarse según cambios sociales o políticos, y tienen carácter coercitivo. Tienen obligado cumplimiento y el incumplimiento del mismo conlleva sanciones. El ejemplo que tenemos más claro en nuestro ordenamiento jurídico: la Constitución de Española de 1978, redactada y aprobada por representantes ciudadanos en un momento histórico muy específico. El objetivo es el conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento en sociedad. No importa quién seas ni tu situación concreta, estas reglas están pensadas para aplicarse igual para todos. ¿Cuáles son las características principales del derecho objetivo? Que es normativo, establece qué está permitido, prohibido u obligado, tiene carácter general, ya que se dirige a todos los ciudadanos por igual, y es impersonal, no mira ni tu nombre ni tus circunstancias. Un ejemplo claro: la ley de tráfico o el Código Penal. El derecho subjetivo es la facultad que posee el individuo para exigir algo conforme a las leyes. Representa la capacidad personal de ejercer los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico, activando así las normas establecidas por el derecho objetivo. Aquí el foco cambia. Ya no hablamos de normas generales, sino del derecho que cada persona puede ejercer. Es cuando tú, como individuo, activas la norma para proteger tus intereses. ¿Cómo funciona? Imagina que la ley dice que tienes derecho a la propiedad. El derecho subjetivo es que tú puedes defender tu casa, reclamarla, venderla, porque la norma te lo permite. ¿Cuáles son las características clave? Que es personal, se refiere a un sujeto concreto y es exigible. Si alguien lo vulnera, puede reclamar su cumplimiento. Un ejemplo práctico:
sería el derecho al voto o el derecho a la propiedad. Continuamos con el siguiente punto del temario. Pasamos al derecho adjetivo, también llamado derecho procesal. Por definición, es el conjunto de normas que regulan los procedimientos para hacer efectivos los derechos y obligaciones establecidos por el derecho sustantivo. ¿Qué significa? Pues es el conjunto de normas que regulan cómo hacer valer los derechos, es decir, no define qué es justo o injusto, sino cómo se lleva un caso ante un juez, cómo se tramita, cómo se defiende y cómo se ejecuta esa decisión. Características clave: es instrumental, sirve para aplicar el derecho sustantivo. Es procesal, regula desde que se presenta una demanda hasta cómo se cumple una sentencia. Y es normativo, marca el camino a jueces, abogados y a las partes implicadas. Por ejemplo, el Código de Procedimiento Civil o las normas que regulan los recursos judiciales. El derecho sustantivo es el conjunto de normas que establece derechos y obligaciones de las personas, definiendo lo justo e injusto, lo permitido y lo prohibido, así como las consecuencias por infringir estas normas. ¿Cuáles son las características más importantes? Que es material, ya que regula el contenido del derecho; es normativo, define normas de conducta, derechos y deberes; y es estable. Cambia más lentamente que el procesal porque afecta directamente a las relaciones fundamentales. Por ejemplo, el derecho penal, con delitos y las penas, y el derecho civil, que regula las relaciones privadas entre personas. Si el derecho adjetivo es el cómo, el sustantivo es el qué. Es la materia viva del derecho, lo que nos afecta día a día como. Bien, continuamos con la siguiente rama del derecho. En este caso vamos a hablar del derecho público. El derecho público es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre los individuos y el Estado, o entre los propios órganos del Estado. Aquí el Estado no es un sujeto más, actúa como autoridad. ¿Cuáles son las características? Que es imperativo, es decir, no se puede modificar por acuerdo entre partes; es subordinado, el ciudadano está en una posición de inferioridad frente al poder del Estado; y es de interés general. Las normas buscan proteger el bien común, no intereses particulares. Ejemplos: el derecho penal, el derecho constitucional. Si alguna vez el Estado, por ejemplo, te pone una multa o te cita a declarar, estás en el terreno del derecho público. Bien, continuamos con el derecho privado. El derecho privado regula las relaciones entre particulares, ya sean personas físicas o jurídicas, basado en la igualdad jurídica. Aquí las partes están en igualdad de condiciones, no hay jerarquía, solo acuerdos dentro de los límites legales. Características principales del derecho privado: igualdad jurídica, ninguna de las partes tiene más poder que la otra; autonomía de la voluntad, las personas pueden pactar lo que deseen, siempre que no vaya contra la ley; y hay una protección de los intereses particulares. Por ejemplo, el derecho civil, en el caso de herencias, contratos, familia, etc. Comparativa entre las diferentes ramas del derecho. Tenemos el derecho natural versus derecho positivo. El derecho natural es inherente e inmutable, mientras que el positivo es creado por el hombre y varía según la legislación vigente. La siguiente distinción la tendríamos entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Aquí el derecho objetivo son las normas generales de la sociedad, mientras que el subjetivo es la facultad individual para hacerlas valer. Adjetivo versus sustantivo. El sustantivo establece derechos y obligaciones y el adjetivo regula los procedimientos para hacerlo valer. Y luego el derecho público versus derecho privado. El público regula relaciones entre individuo y Estado y entre órganos estatales, mientras que el privado regula relaciones entre particulares. Esta comparativa te da una visión panorámica del derecho. Saber distinguir entre ramas no solo es clave para aprobar, sino también para entender cómo se organiza la justicia. Vamos a continuar con el siguiente bloque. Entramos ya en la organización por ramas más específicas: constitucional, administrativo, penal. La comparativa te da una visión panorámica del derecho. Saber distinguir entre ramas no solo es clave para aprobar, sino para entender cómo se organiza la justicia. Vamos a continuar con el siguiente bloque, donde entraremos ya en la organización por ramas más específicas. Ramas del derecho. ¿Por qué se divide el derecho en ramas?
porque la vida es compleja y cada ámbito necesita ramas específicas. No es lo mismo regular una herencia que juzgar un delito o fijar un impuesto. Por eso el derecho se organiza según el tipo de relación que lo regula. Tenemos dos grandes bloques, el derecho público y el derecho privado. A partir de aquí surgen subdivisiones más concretas según el área que se necesite regular. Esta clasificación no es solo teórica, es la base de cómo se especializan los jueces, los abogados y los funcionarios. Rama del derecho público. Vale, dentro del derecho público encontramos ramas muy potentes, todas con un objetivo común, regular la acción del Estado y proteger el interés general. Tenemos el derecho constitucional, que se encarga de establecer los principios y normas que rigen la organización y funcionamiento del Estado, así como los derechos y deberes de los ciudadanos. Derecho administrativo, regula cómo actúa la administración pública y cómo se relaciona con los ciudadanos. Derecho penal, establece qué conductas son delitos y qué penas las correspondientes. Derecho tributario, regula los impuestos y la relación entre Hacienda y el contribuyente. Y Derecho internacional público ordena las relaciones entre Estados y organismos internacionales. Derecho constitucional. Es el pilar del ordenamiento jurídico. En España, la Constitución del 78 establece las bases del sistema político como norma suprema. También se establecen los derechos fundamentales, la estructura interinstitucional y mecanismos de protección necesarios para el funcionamiento democrático del Estado. El Tribunal Constitucional es el órgano encargado de interpretar y garantizar el cumplimiento constitucional, asegurando que leyes y actos públicos se ajusten a sus disposiciones. Y se basa en principios fundamentales, que sustentan en la soberanía nacional, la separación de poderes, protección de derechos fundamentales y control constitucional de la legislación. Derecho administrativo. Por definición, regula la administración pública y sus relaciones con los ciudadanos, abarcando procedimientos administrativos y el funcionamiento de entidades públicas. El régimen jurídico comprende el régimen de las administraciones públicas, los procedimientos administrativos y la responsabilidad patrimonial de la administración. Los actos administrativos son controlados mediante el contencioso administrativo, proporcionando mecanismos de impugnación a los ciudadanos. Y aquí el poder es asimétrico, ya que el Estado actúa como autoridad con potestades que le permiten imponer decisiones a los particulares, creando una relación asimétrica. Continuamos con el derecho penal. El derecho penal lo podemos definir como el conjunto de normas que regulan el poder punitivo del Estado, estableciendo delitos, penas y medidas de seguridad aplicable. La función principal que tiene el derecho penal, la protección de bienes jurídicos fundamentales, como la vida, la libertad, la integridad física y el patrimonio. El Código Penal es la principal normativa española en la materia, estableciendo los delitos, penas y los principios fundamentales. El Código Penal ha sido reformado en multitud de ocasiones. Y hay varios principios fundamentales, como el principio de legalidad, el principio de irretroactividad de normas penales desfavorables y el principio de culpabilidad. Continuamos con el derecho tributario. El derecho tributario regula la recaudación de tributos que financian al Estado, definiendo los derechos y obligaciones de los contribuyentes, así como los procedimientos de gestión y resolución de conflictos fiscales. El sistema tributario español se fundamenta en principios constitucionales de capacidad económica, igualdad y progresividad. La agencia tributaria, supervisada por el Ministerio de Hacienda, es la responsable de su administración. Vamos con el derecho internacional público. El derecho internacional público, ¿qué regula? Regula las relaciones jurídicas entre Estados y otros sujetos internacionales, como organizaciones supranacionales, la ONU, la Unión Europea, etc. Su objetivo principal es garantizar la paz, la seguridad y la cooperación internacional. Fuentes del derecho internacional público: los tratados internacionales, que son acuerdos escritos entre Estados, la costumbre internacional, los principios generales del derecho y resoluciones de organismos internacionales, las cuales no siempre son vinculantes, pero tienen un gran peso jurídico y político. Bien, ahora vamos a comenzar la parte de las ramas del derecho privado. ¿El derecho privado qué regula? Regula las relaciones entre personas o entidades privadas.
Aquí no hay una imposición estatal, sino hay igualdad y libertad para pactar, siempre dentro de los límites legales. ¿Cuáles son los principios clave? Pues hay una igualdad jurídica entre partes, hay una autonomía de la voluntad, es decir, hay una libertad para contratar o acordar, y hay una protección de intereses particulares. Las principales ramas del derecho privado son el derecho civil, que regula las relaciones personales y patrimoniales, es la base del derecho privado, el derecho mercantil, que son las normas para la actividad empresarial y comercial, y el derecho internacional privado, que regula las relaciones con elementos extranjeros, por ejemplo, un matrimonio entre personas de distinta nacionalidad. Este es el derecho de los contratos, las hipotecas, los testamentos y las empresas. Es la ley que acompaña a cada ciudadano en su día a día. Derecho civil. El derecho civil es el núcleo del derecho privado. Regula las relaciones entre personas cuando no interviene el Estado como autoridad, es decir, cuando las partes actúan en un plano de igualdad jurídica. Es el derecho que más directamente afecta a la vida de cualquier ciudadano, desde aspectos personales como el matrimonio o la filiación hasta temas patrimoniales como contratos o herencias. Todo está regulado por el derecho civil. ¿Qué regula? A las personas, define quién tiene capacidad jurídica y cómo se organiza su situación legal, el estado civil, la nacionalidad, el domicilio, obligaciones y contratos. Aquí regula lo que una persona puede exigir a otra, por ejemplo, en una compraventa o en un alquiler. Es la base de los acuerdos privados. Familia, las normas sobre matrimonio, divorcio, custodia de hijos o relaciones entre parientes. Y luego tenemos sucesiones. ¿Qué ocurre con los bienes de una persona cuando fallece? ¿Cómo se reparten? ¿Qué derechos tienen los herederos? ¿Y qué pasa si no hay testamento? Principios esenciales que tiene el derecho civil: autonomía de la voluntad. Las personas pueden pactar libremente sus relaciones siempre dentro de la ley. Aquí hay una igualdad entre partes, es decir, no hay jerarquías. Todos actúan con los mismos derechos y deberes. Y hay buena fe y protección de derechos. Se protege la honestidad y el equilibrio en las relaciones privadas. El derecho civil estructura tu vida jurídica, desde el nacimiento hasta la muerte, regulando los vínculos familiares como contratos o... El derecho mercantil regula la actividad económica que se desarrolla con ánimo de lucro, es decir, el comercio y las empresas. Es una rama del derecho privado, pero con normas propias adaptadas al mundo de los negocios. En este caso, se aplica tanto a grandes sociedades como a pequeños autónomos o comercios. Donde hay actividad empresarial, hay derecho mercantil. ¿Qué regula? Pues regula los actos de comercio, como la compraventa de productos, servicios, seguros, todo lo que implique un intercambio económico organizado. Empresas y sociedades, normas para crear, gestionar o disolver sociedades. También regula los derechos y deberes de socios y administradores. Contratos mercantiles, como letras de cambio, pagarés, contratos de distribución o de agencia. Propiedad industrial, protección de marcas, patentes y diseños, clave para la innovación y posicionamiento comercial. Y luego mercado financiero, compraventa de acciones, operaciones en bolsa y productos de inversión. Y por último, vamos a hablar del derecho internacional privado. El derecho internacional privado es la rama del derecho que resuelve los conflictos jurídicos entre personas o situaciones que tienen relación con más de un país. No regula relaciones entre estados, eso lo hace el derecho internacional público, sino entre particulares en contextos internacionales. ¿Qué regula? Pues esta disciplina responde tres grandes preguntas cuando intervienen elementos de diferentes países. ¿Qué tribunal es competente? Determina qué país debe juzgar un asunto. Por ejemplo, un divorcio entre cónyuges de distinta nacionalidad. También dictamina qué ley se aplica. Decide cuál de estas leyes nacionales debe regir en cada caso, ya que cada país tiene su propia normativa. ¿Y cómo se reconoce una resolución extranjera? Establece cuándo una sentencia dictada en otro país puede tener efectos jurídicos en España. Un ejemplo práctico, por ejemplo, un matrimonio entre personas de distinta nacionalidad. Bien, continuamos con las fuentes del ordenamiento jurídico. ¿Vale? Las fuentes del ordenamiento jurídico son los medios por los cuales se crean y establecen las normas del sistema legal. Según el artículo 1.1 del Código Civil Español,
Las fuentes del derecho son tres: la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. La ley es la norma escrita emanada del Poder Legislativo, la costumbre es una práctica social aceptada como obligatoria y los principios generales del derecho son valores jurídicos fundamentales. Además, en la práctica jurídica se reconocen otras fuentes de apoyo, como la jurisprudencia, que sería una interpretación reiterada de los tribunales, los reglamentos, normas dictadas por el Poder Ejecutivo, los tratados internacionales, que son acuerdos entre estados con valor legal, y la doctrina, que son opiniones jurídicas de expertos. Como fuente del derecho. La ley es la principal fuente del derecho en el ordenamiento jurídico español. Se trata de una norma escrita, de carácter general y obligatorio, que ha sido elaborada y aprobada por un órgano competente, principalmente el Parlamento. Es la expresión más clara del poder legislativo y constituye la base sobre la que se construye el resto del sistema jurídico. ¿Qué tipo de leyes existen en España? Pues aquí entra en juego la jerarquía normativa. En la cúspide de la pirámide encontraríamos la Constitución española. Es la norma suprema. Todas las demás leyes deben ajustarse a sus principios. Establece los valores fundamentales, los derechos y libertades de los ciudadanos y la organización del Estado. Un peldaño por debajo tendríamos las leyes orgánicas, que regulan materias especialmente sensibles, como los derechos fundamentales, el desarrollo del sistema electoral, los estatutos de autonomía o el poder judicial. Necesitan una mayoría absoluta para su aprobación. Leyes ordinarias regulan todas aquellas materias que no están reservadas a una ley orgánica. Se aprueban por mayoría simple. Bajamos a los decretos legislativos, que son normas con rango de ley dictadas por el Gobierno cuando el Parlamento le delega esa función mediante una ley habilitante. Ejemplo, refundir textos legales dispersos. Y por último tenemos los decretos leyes, que son normas provisionales dictadas por el Gobierno en casos de urgente y extraordinaria necesidad. No pueden afectar a los derechos fundamentales ni al sistema de las instituciones básicas del Estado. ¿Por qué es tan importante? Porque la ley es la referencia directa del juez al resolver un caso. En el primer texto que se consulta y es la base de todo análisis jurídico. Además, delimita el campo de actuación de los ciudadanos y las administraciones públicas. La costumbre como fuente del derecho. La costumbre es una norma no escrita que surge del uso reiterado de una práctica social que la comunidad considera jurídicamente obligatoria. Es una fuente secundaria, pero esencial cuando no hay ley aplicable en el caso concreto. ¿Cuándo se aplica la costumbre? Pues según el artículo 1.3 del Código Civil, solo se aplica si no hay una ley que regule directamente la situación y se exige que 1. Sea de carácter general, es decir, debe ser seguida de forma constante y reconocida por la mayoría de la comunidad, tenga convicción de obligatoriedad, no basta con repetir un comportamiento, debe ser considerado jurídicamente necesario. Y 3. Que no contradiga la ley, no puede imponerse frente a una norma escrita vigente. Un ejemplo práctico. En algunas comunidades autónomas con derecho foral como Navarra o el País Vasco existen costumbres locales que regulan aspectos concretos del derecho civil, como las sucesiones o los regímenes matrimoniales. Estas costumbres tienen fuerza de ley cuando se aplican de forma reconocida y constante. La costumbre complementa la ley y aporta flexibilidad al sistema jurídico, permitiendo que se adapten ciertas normas a realidades sociales particulares. Y por último, vamos a explicar los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho son normas no escritas que expresan valores fundamentales del orden jurídico. Actúan como criterios orientadores para interpretar y aplicar las normas, especialmente cuando no existe una ley o costumbre que regule el caso. ¿Qué función cumplen? Pues 3 funciones. Una función supletoria, que se aplican cuando no hay una norma escrita ni costumbre aplicable. Una función interpretativa, ayudan a entender el espíritu de las leyes existentes, dando sentido a las normas ambiguas o incompletas, y tiene una función inspiradora, ya que influyen en la creación o evolución del derecho, guiando al legislador y al juez hacia soluciones coherentes con la justicia, la equidad y la lógica del sistema. ¿Cuáles son las características principales?
1. No requieren estar recogidas en una ley específica para ser aplicada. 2. Representan la ética del sistema jurídico, justicia, proporcionalidad, igualdad. Y 3. Están implícitos en el ordenamiento y su fuerza deriva en su reconocimiento general. Ejemplos comunes: el principio de igualdad ante la ley. Todos deben ser tratados del mismo modo en circunstancias iguales. O el principio de proporcionalidad, que las medidas jurídicas deben ser adecuadas, necesarias y equilibradas respecto al fin perseguido. Pasamos ahora a las fuentes aclaratorias. En este caso vamos a hablar de la jurisprudencia. ¿Vale? La jurisprudencia es el conjunto de sentencias dictadas por los tribunales, especialmente el Tribunal Supremo, que interpreta la ley y orientan su aplicación práctica. Aunque no crea derecho directamente, sí que tiene una gran fuerza en la práctica jurídica. Funciones principales: es interpretativa. Cuando una ley es ambigua o no contempla todos los supuestos, la jurisprudencia aclara su sentido y aplicación. Y luego es complementaria. Llena vacíos legales con soluciones razonadas y repetidas, aportando estabilidad al sistema. ¿Tiene carácter obligatorio? Pues España no tiene un sistema de precedentes obligatorio como el Common Law, que se da sobre todo en países anglosajones, pero el Código Civil en su artículo 1.6 reconoce que la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo debe ser tenida en cuenta por los demás tribunales, y esta doctrina se forma a partir de 2 o más sentencias en el mismo sentido, lo que da coherencia y previsibilidad al derecho. A continuación pasamos a los reglamentos como fuentes del derecho. Los reglamentos son normas jurídicas dictadas por el Poder Ejecutivo, como el Gobierno, los ministerios u otros órganos administrativos, que desarrollan y complementan las leyes. Aunque tienen rango inferior a la ley, son de obligado cumplimiento y se aplican en el día a día. ¿Qué función tienen? Pues traducen el contenido general de las leyes en disposiciones concretas y operativas. Permiten adaptar las normas a los aspectos técnicos y prácticos de su aplicación y sirven para ejecutar lo que la ley prevé de forma general. ¿Tipos principales de reglamentos? Pues ¿qué tenemos? Los reales decretos, que son dictados por el Gobierno. Desarrollan aspectos generales de leyes aprobadas por el Parlamento. Por ejemplo, el Real Decreto que regula el Estatuto Básico del Empleado Público. Segundo tipo de reglamento: órdenes ministeriales, que son dictadas por un ministro concreto en el ámbito de su competencia. Suelen abordar cuestiones técnicas, específicas y de menor alcance. Por ejemplo, el Reglamento de Seguridad Privada, que desarrolla la Ley de Seguridad Privada, estableciendo normas técnicas sobre habilitación de vigilantes, medios materiales, etc. ¿Por qué son tan importantes? Porque los reglamentos son la forma en la que muchas leyes aterrizan en la práctica diaria. Sin ellos, muchas normas legales quedarían sin aplicación efectiva. Y por último, vamos a ver los tratados internacionales como fuentes del derecho. Los tratados internacionales son acuerdos jurídicos entre estados u organismos internacionales que, una vez ratificados, pasan a formar parte del derecho interno de cada país firmante. ¿Qué requisitos deben cumplirse en España? 1. Ratificados por las Cortes Generales. Para que un tratado tenga valor jurídico dentro del país debe ser aprobado por el Parlamento. 2. La publicación en el BOE. Su validez depende también de su publicación oficial. Y luego 3. Una jerarquía normativa. En general, los tratados se sitúan por debajo de la Constitución, pero pueden tener primacía sobre las leyes ordinarias, especialmente en el caso de los tratados europeos. ¿Tipos y contenidos habituales? Pues pueden tratar desde los derechos humanos, como el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, medio ambiente, comercio, defensa, fiscalidad. Los tratados internacionales permiten que el derecho trascienda las fronteras nacionales, ofreciendo seguridad jurídica en relaciones globales. La doctrina jurídica es el conjunto de opiniones, estudios y análisis realizados por juristas, como catedráticos, magistrados, abogados y expertos del derecho. No es una fuente formal en el sentido tradicional, pero tiene gran peso en la interpretación del ordenamiento jurídico. ¿Cuál es su función? Pues tiene una función interpretativa. La doctrina ayuda a entender el significado profundo de las normas, especialmente cuando son complejas, recientes o poco claras.
Tiene una función también formadora de criterio, ya que permite construir soluciones a problemas jurídicos novedosos o mal regulados. Y luego también tiene influencia en la jurisprudencia y la legislación, ya que muchas reformas legales se inspiran en propuestas doctrinales, y los jueces suelen citar doctrina para fundamentar sentencias técnicas o innovadoras. ¿Dónde encontramos la doctrina? Pues principalmente en libros especializados, artículos en revistas jurídicas, manuales, tesis doctorales o ponencias en congresos. El ejemplo actual, por ejemplo, los derechos digitales o de inteligencia artificial, ya que en muchos aspectos aún no están regulados por ley. Es la doctrina la que ofrece propuestas para su regulación y adaptación. En este caso, la doctrina no impone, pero orienta. Continuamos y ahora vamos a desarrollar los elementos de las normas jurídicas positivas. Una norma jurídica positiva es una regla de conducta establecida por una autoridad competente, obligatoria y con consecuencias jurídicas. Pero no es solo una fase legal, tiene una estructura interna que hay que saber identificar para aplicarla correctamente. ¿Cuáles son los elementos esenciales de toda norma jurídica? 1. El supuesto de hecho. Por ejemplo, es la situación o conducta que la norma describe y que debe darse para que se aplique la norma. Por ejemplo, si una persona sustrae un bien ajeno, pues ahí entraría la parte siguiente que sería la consecuencia jurídica, que es el efecto legal que se produce si se cumple el supuesto. Puede ser una obligación, un derecho, una sanción. En este caso, si una persona sustrae un bien ajeno, pues será castigada con pena de prisión. Los sujetos son las personas físicas o jurídicas a quienes va dirigida la norma. Tenemos un sujeto activo, que es el que tiene el derecho, y el sujeto pasivo, que es el que tiene el deber y la obligación. El objeto es la conducta que regula la norma. Es lo que debe hacer, lo que está prohibido o lo que se permite. También nos encontramos con una validez espacial, que indica el ámbito territorial donde la norma es aplicable, si es de ámbito nacional, autonómico o municipal. Y luego también hay una validez temporal, que define cuándo la norma entra en vigor, cuándo pierde vigencia o si puede tener efectos retroactivos.